Si tú eres un estudiante de español nivel intermedio y te sientes atorado en ese nivel, sientes que no progresas, si no hay un progreso en tu comprensión, es porque posiblemente no estás recibiendo suficiente español en tu día. Si tú quieres realmente mejorar tu entendimiento y comprensión en el español, has llegado al lugar correcto. En este video yo te prometo que tú vas a entender mucho más vocabulario, vas a aprender nuevas frases, vas a aprender cómo usar esas frases, vas a mejorar tu comprensión y todo eso lo vamos a hacer con una historia. Lo vamos a hacer sin esfuerzo. Así que ponte listo porque lo único que quiero que tú hagas es que te relajes, disfrutes y pongas atención. ¿Empezamos? Bueno, antes de comenzar, quiero decirles qué es lo que vamos a hacer en todo este video. Primero les voy a contar la historia de corrido y después yo les voy a contar con mis propias palabras lo que yo pienso de la historia y de qué se trató. De esta manera, pues tú puedes verificar si realmente la entendiste y terminar entendiéndola. Y tercero, lo que voy a hacer es que te voy a explicar el vocabulario que yo considero es importante, ¿sí? Y así vamos a concluir con nuestro video de hoy, nuestra clase de hoy. Ahora, te voy a empezar a leer la historia primero de corrido, ¿ok? Tú lo único que tienes que hacer es escuchar atento. La historia se llama El fantasma provechoso, de Daniel Defoe. ¿Ok? Dice, un caballero rural tenía una vieja casa que era todo lo que quedaba de un antiguo monasterio o convento derruido y resolvió demolerla, aunque pensaba que era demasiado el gasto que esa tarea implicaría. Entonces pensó en una estratagema que consistía en difundir el rumor de que la casa estaba encantada. E hizo esto con tal habilidad que empezó a ser creído por todos. Con este objeto se confeccionó un largo traje blanco y con él puesto se puso a pasar velozmente por el patio interior de la casa, justo en el momento en que hubiera citado a otras personas para que estuvieran en la ventana y pudiesen verlo. Ellos difundirían después la noticia de que en la casa había un fantasma. Con este propósito, el amo y la esposa y toda la familia fueron llamados a la ventana, donde, aunque estaba tan oscuro que no podía decirse con certeza qué era, sin embargo se podía distinguir claramente la blanca vestidura que cruzaba el patio y entraba por una puerta del viejo edificio. Tan pronto como estuvieron adentro, percibieron en la casa una llamarada que el caballero había planeado hacer con azufre y otros materiales, con el propósito de que dejara un tufo de sulfuro y no solo el olor de la pólvora. Como lo esperaba, la estratagema dio resultado. Alguna gente fantasiosa, teniendo noticia de lo que pasaba y deseando ver la aparición, tuvo la ocasión de hacerlo y lo vio en la forma en que usualmente se mostraba. Sus frecuentes caminatas se hicieron cosa corriente en una parte de la morada donde el espíritu tenía oportunidad de deslizarse por la puerta hacia otro patio y después hacia la parte habitada. Inmediatamente se empezó a decir que en la casa había dinero escondido y el caballero
esparció la noticia de que él comenzaría a excavar, seguro de que la gente se pondría muy ansiosa de que así se hiciera. En cambio, no hacía nada al respecto. Se seguía viendo la aparición ir y venir, caminar de un lado a otro casi todas las noches, y siempre desvaneciéndose con una llamarada, como ya dije, lo cual era realmente extraordinario. Al fin, alguna gente de la villa vecina, viendo que el caballero daba a larga o descuidaba el asunto, comenzó a preguntarse si el buen hombre les permitiría excavar, porque sin duda había ahí dinero escondido. Pues si él consentía en que ellos lo recogieran, si lo encontraban, excavarían y lo encontrarían, aunque tuvieran que excavar toda la casa y tirarla abajo. El caballero replicó que no era justo que excavaran y tiraran la casa abajo, y que por eso obtuvieran todo lo que encontraran. Eso era muy duro de tragar, pero que él autorizaba esto, que ellos acarrarían todos los escombros y los materiales que excavaban y aparecían los ladrillos y las maderas en el terreno vecino a la casa, y que a él le correspondería la mitad de lo que encontraran. Ellos consintieron y comenzaron a trabajar. El espíritu o aparición que rodeaba al principio pareció abandonar el lugar, y lo primero que demolieron fue los caños de chimeneas, lo que significó un gran trabajo. Pero el caballero, deseoso de alentarlos, escondió secretamente 27 piezas de oro antiguo en un agujero de la chimenea que no tenía entrada más que por un lado, y que después tapió. Cuando llegaron hasta el dinero, los ilusos se engañaron totalmente y se maravillaron sin querer razonar. Por casualidad, el caballero estaba cerca, pero no exactamente en el lugar, cuando se produjo el hallazgo, cuando lo llamaron. Muy generosamente les dio todo, pero con la condición que no esperaran lo mismo de lo que después encontraran. En una palabra, este mordisco, en su ambición, hizo trabajar a los campesinos como burros y meterse más en el engaño. Pero lo que más los alentó fue en realidad encontraron varias cosas de valor al escarbar en la casa, las que tal vez habían estado escondidas desde el tiempo en que se había construido el edificio, por ser una casa religiosa. Algún otro dinero fue encontrado también, de modo que la continua expectación y esperanza de encontrar más de tal manera animó a los campesinos que muy pronto tiraron la casa abajo. Si puede decirse que la demolieron hasta sus mismas raíces, porque excavaron los cimientos, que era lo que deseaba el caballero, y que hubiérale llevado mucho dinero hacer. No dejaron en la casa ni la cueva para un ratón, pero, de acuerdo con el trato, llevaron los materiales y apilaron la madera y los ladrillos en un terreno adyacente, como el caballero lo había ordenado y de manera muy pulcra. Estaban tan persuadidos, a raíz de la aparición que caminaba por la casa, de que había dinero escondido ahí, que nada podía detener la ansiedad de los campesinos por trabajar, como si las almas de las monjas y frailes o quien quiera que fuera que hubiera escondido algún tesoro en el lugar, suponiendo que estuviera escondido, no pudieran descansar.
Según se dice de otros casos, o pudiera haber algún modo de encontrarlo después de tantos años, casi 200 años. Ay, Dios mío santo, qué locura, ¿verdad? Bueno, ahora me toca a mí contarles de lo que se trató la historia. Espero que hayan podido entender, aunque sea un poquito de lo que pasó, porque realmente está tremenda. ¿Cómo puede ser posible que hay una persona que se le llama caballero rural, ¿verdad? Este caballero tenía en su posesión un convento, ¿verdad? Un convento es un lugar en donde hay monjas, es un lugar religioso que pues él era el dueño del lugar y ya no había nadie, ya no había monjas, ya no había sacerdotes, ya no había nada en ese lugar, simplemente estaba pues solo, ¿verdad? Y él tenía la idea de querer tumbar todo el edificio, pero pues le causaba mucho dinero, le iba a costar una cantidad de dinero muy grande y, y se puso a pensar. Entonces, este caballero muy astuto planeó aparecerse como si él fuera un fantasma y hacerle creer a la gente que realmente se aparecían los fantasmas ahí adentro del convento. Entonces, pues él se tejió, ¿sí? Se cosió en una máquina de hacer ropa, ¿verdad? Un traje blanco en el que pudiera él, pues, deslizarse de un lado del edificio al otro lado del edificio y poder aparentar que él era, bueno, que ahí había fantasmas, ¿sí? Entonces él invitaba a la gente para que se asomaran por la ventana y pudieran ver cómo el fantasma se aparecía. Y así estuvo constantemente por un tiempo hasta que obviamente las personas, él les llama a las personas fantasiosas, las personas que creen en los fantasmas y en la fantasía, este, empezaron a divulgar por todo el pueblo que ahí se aparecían los fantasmas. Y entonces pues ya era algo muy famoso, ya estaba mucha gente hablando sobre el tema. La gente se asomaba y la gente veía que sí, efectivamente, había un fantasma que se asomaba por ahí. Después empezó a escucharse también de que posiblemente en ese lugar habían cosas valiosas, habían tesoros, posiblemente dinero, ¿verdad? Y entonces pues se corrió por todo el pueblo otra vez, porque de nuevo las personas fantasiosas, que yo le llamo en estos tiempos chismosos, ¿verdad? Que son las personas que les gusta mucho andar platicando las cosas de los demás, comentan a todo el pueblo que posiblemente ahí haya dinero, porque como el fantasma no se va, ¿verdad? Y entonces, imagínense nada más, la gente empieza a hablar sobre eso y el caballero, muy astuto, muy inteligente, dijo, ¿saben qué? Sí, voy a excavar para sacar ese dinero, ese antiguo dinero. ¿Y qué pasa? Que nomás se hace loco, porque él bien sabía, ¿verdad? Que pues eso le costaba mucho dinero a él. Entonces, pues no se hacía nada, la gente empezaba a sentirse ansiosa de que, pues, ¿qué está pasando con este señor? Porque este señor no está excavando para sacar el dinero. Todo mundo quería saber de qué se trataba. Tanto que en el pueblo vecino llegaron unas personas y le dijeron al caballero que si les permitía a ellos excavar ese lugar. Y pues ellos decían, le estaban dando como un trato. Nosotros excavamos, pero nos tienes que permitir llevarnos, ¿verdad? Poseer nosotros todo lo que encontremos.
Y entonces dice el caballero, ¿cómo puede ser posible que yo les voy a permitir eso? ¿Sí? Que aparte de que ustedes vengan a excavar, destruyan mi propiedad y todavía se queden con todo. No. ¿Qué les parece si yo les doy como otra opción, verdad? Entonces él dice, ustedes van a excavar, ustedes se van a llevar todos los ladrillos y todas las maderas y toda la suciedad y todas las piedras que hayan destruido, ustedes se las van a llevar, me van a dejar impecable aquí y de lo que saquen de valor me van a tener que dar la mitad. Así que, de nuevo, volvemos a lo mismo, que astuto, ¿verdad? Los está haciendo que se envuelvan en este engaño para hacerlos trabajar, ¿sí? Sin él tener que pagar ni un 5. Entonces, pues estos señores dijeron, vamos, nosotros nos ponemos a excavar. Y pues ellos con la idea de realmente querer sacar ese dinero, ese tesoro de allá adentro, empezaron a trabajar muy duro. Él comenta aquí que trabajaban como burros. Bueno, entonces es una expresión muy común trabajar como burro, ¿ok? Entonces ellos empezaron a trabajar como burros, ellos escarbaban y todo. Y entonces el caballero dijo, los voy a hacer que tengan esa motivación para seguir haciéndolo y yo mismo voy a esconder en algún hoyo por ahí unas monedas de oro, ¿verdad? Antiguas. Y efectivamente, así lo hizo. Él escondió ese dinero y lo escondió de tal manera que los trabajadores lo pudieran encontrar. Ellos escarbando y trabajando y todo, encontraron esas monedas. Imagínense nada más trabajando y realmente encontrar algo de valor. Entonces, pues el caballero no estaba ahí, pero le llamaron y él fue. Y le dijeron, bueno, pues le vamos a dar pues su parte que correspondía, ¿verdad? Pero el caballero dijo, no, no se preocupen, ustedes quédense con todo, ¿verdad? Pero eso sí entiendan que la siguiente vez que se encuentren algo, ahí sí ya no les voy a dar todo, ahí sí ya vamos a hacer nuestro trato, ¿sí? De darnos la mitad. Ya saben, él sigue en su mente muy listo, planeándolo todo. Entonces siguen escarbando y escarbando y ellos seguían motivados porque sí, efectivamente se encontraban cosas de valor y seguían escarbando y agarraban las cosas y todo y pues ellos seguían pensando de que es que vamos a encontrar más, ¿verdad? Ese anhelo, esa como, como avaricia que tiene a veces la gente de querer más y más y más, ellos no perdían la esperanza y seguían escarbando. Y entonces pues llegó a que destruyeron absolutamente todo, ¿sí? Hasta las raíces del edificio. ¿Y qué pasa? Que pues efectivamente, ¿verdad? Tenían que, pues el trato era limpiar todo y llevarse todo y efectivamente ellos hicieron eso. Recogieron sus ladrillos, recogieron sus piedras y recogieron todas esas cosas y dejaron impecable de limpio, pulcro como le llamó él. Pulcro es limpio. Y bueno, de esto se trata la historia, de que tanto fue la necesidad y la avaricia que tenían estos trabajadores que nunca se pusieron a pensar que fueron engañados por el caballero para que ellos destruyeran eso y al caballero no le costara nada de dinero. ¿Cómo la ven? Qué barbaridad, qué astucia de este caballero. Ahora, ¿ustedes creen que haya gente con esta magnitud de, 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 de inteligencia y que sean capaces realmente de ellos tener que engañar a la gente para salirse con la suya? Bueno, yo en lo personal, yo jamás haría eso, ¿verdad? Pero pues a lo mejor sí existe gente así. ¿Ustedes qué piensan? A ver, déjenme saber, avísenme, díganme, a ver si ustedes piensan o conocen a alguien que sea así.
¿eh? Bueno, ahora les voy a explicar el vocabulario. Ahora vamos a la parte más interesante de esta historia, que son el vocabulario y las frases. Bueno, aquí habla de el fantasma provechoso. Pues si tú ya eres un estudiante intermedio, ya has de saber qué significa fantasma, ¿verdad? Es ese personaje de Halloween que aquí en los Estados Unidos celebran mucho, pues que la gente se disfraza y se pone y pues es un traje blanco que anda que no tiene pies, ¿verdad? Es como una sábana blanca que nomás anda caminando así por las calles. Ahora, este fantasma era un fantasma provechoso. ¿Qué significa la palabra provechoso? La palabra provechoso es que tú tomas ventaja de ciertas cosas, ¿sí? Y este fantasma, pues fue provechoso, ¿verdad? Tomó ventaja de estas personas, de los campesinos, de los trabajadores. Entonces, el fantasma provechoso, fantasma que tomó ventaja, era un caballero rural. Caballero es caballero y señorita, ¿verdad? Así se les llaman acá cuando quieres tú referirte a una persona muy formal, tú le dices una señorita y un caballero, ¿sí? O una dama y un caballero. Más bien es dama y caballero, ¿ok? Y rural, pues es obviamente que no es una ciudad grande, es un pueblito, es un lugar en donde hay mucha ganadería, mucha agricultura, que hay unos campos grandes, la población es pequeña, ¿sí? Es un lugar rural. Ahora, un caballero rural tenía una vieja casa que era todo lo que le quedaba de un antiguo monasterio. Y volvemos, monasterio o convento es lo mismo, es un lugar en donde estaban las monjas, los sacerdotes, los frailes, ¿verdad? Es un lugar religioso en donde ahí ellas vivían o ellos vivían y pues ese era lo único que le quedaba de su propiedad y quería destruirlo, ¿ok? Y resolvió que quería demolerla. Resolvió quiere decir que quería tomar la decisión o tomó en tiempo pasado, ¿verdad? Resolvió, tomó la decisión de demolerla. ¿Qué significa demoler algo? ¿Sí? Por ejemplo, tú tienes aquí un cuadro de muchas tacitas, así una estructura, y cuando tú la destruyes, tú la demoles, ¿sí? Eso es demoler. También, por ejemplo, hay lugares, ciudades grandes, que ellos demuelen, ¿sí? Tumban sus edificios. Eso significa demoler, destruir totalmente hacia sus, hasta que sea tierra, así totalmente deshacerse de ese edificio. Dice, aunque pensaba que era demasiado el gasto. Demasiado es una cantidad grande, ¿ok? Poquito es el diminutivo y demasiado grande, ¿verdad? Pues es una cantidad grande. Dice, era demasiado el gasto, era mucho el gasto. ¿Y qué es gasto? Pues dinero, que le va a costar a él en la demolición de ese edificio, ¿sí? Que esa tarea implicaría. Entonces, implicaría es de que el demoler, ¿sí? La tarea de demoler implicaría para él bastante dinero, demasiado dinero, ¿sí? Implicaría que sería algo que a él le costaría. Eso es el verbo implicar, ¿sí? De que algo te va a afectar a ti, va a ser el resultado, ¿sí? Entonces, esa tarea de demoler el edificio le va a afectar a él económicamente.
Entonces pensó en una estratagema, es en una idea, ¿sí? Que consistía en difundir el rumor. ¿Qué es rumor? Un rumor es algo que puede ser real o no puede ser real, ¿verdad? No lo sabemos. Cuando es rumor, es que la gente está hablando sobre ese tema, ¿sí? Rumorizando, están chismeando, están hablando sobre ese tema. Y eso se le llama rumor. Ese es un rumor. Entonces, esta idea consistía de que la gente, ¿sí? Hablara de que la casa estaba encantada. Cuando algo está encantado, quiere decir que está embrujado, ¿sí? Que hay como espíritus ahí o hay algo maligno ahí. Eso significa encantado. Ahora, hay otra versión de encantado, como cuando decimos mucho gusto, encantada. Esa es otra totalmente diferente palabra, ¿ok? De la que estamos hablando no es la positiva, es la negativa. Y para pues a muchas personas pudiera ser positivo porque les gustan mucho las cosas de terror y de misterio y cosas así. Pero esta palabra significa que el lugar está invadido, por así decirlo, de fantasmas, de esos espíritus, ¿ok? Entonces dijo, e hizo con tal habilidad. Cuando alguien hace algo con habilidad, quiere decir que lo hace muy bien, ¿sí? Por ejemplo, un cantante. Juan Gabriel cuando canta, ya no está en este mundo, ¿verdad? Que en paz descanse Juan Gabriel, pero cuando él cantaba, él lo hacía con tal habilidad, quiere decir que tenía un talento para la música, tenía un talento para sentir la música y hacer sentir a la gente su música. Entonces él tenía tal habilidad. Y el caballero también tenía esa habilidad, que lo hizo con tanta habilidad de que empezó, ¿verdad? Su idea de que había fantasmas por ahí, que la gente empezó a creer, ¿sí? Empezó a ser creído por todos. Creído es del tiempo pasado del verbo creer, ¿sí? Esa idea fue creída. Esa tarea que él se inventó por ser hábil, ¿verdad? Fue creído por todos. ¿Y quiénes son todos? Pues toda la gente. Muy bien. Con ese objeto se confeccionó, y confeccionar significa pues hacerse un traje, ¿verdad? Se cosió su traje y se lo puso. ¿Qué quiere decir largo traje? Largo traje. Bueno, no sé si ustedes en algún momento de su vida, que es posible los caballeros, que se hayan puesto su traje negro, posiblemente en una fiesta, en alguna boda, en alguna presentación. Inclusive hay todavía mucha gente que cuando va a trabajar, pues se pone su buen traje, ¿verdad? Y su corbata y se va muy formal al trabajo. Bueno, eso puede ser un traje, ¿ok? Pero aquí nos estamos refiriendo a que él se hizo un traje blanco, ¿ok? Él se confeccionó, se cosió, se arregló, ¿sí? Se lo midió y todo, y se confeccionó un traje blanco. Y con él puesto, ¿qué es él? ¿El caballero? No. Y con el traje puesto, ¿sí? Aquí no lo están especificando, pero no necesitan porque acabamos de hablar de él, ¿verdad? Vamos a de nuevo escuchar esta frase.
Con ese objeto se confeccionó un largo traje blanco y con él, ¿sí? Y con el traje blanco puesto, quiere decir que se lo puso, ¿sí? Se lo puso, se propuso pasar velozmente, ¿sí? Caminar velozmente, rápidamente. Velozmente es rápido. Se propuso pasar velozmente por el patio interior de la casa. Ahora, hay muchas casas antiguas que los patios están en el centro de la casa y las habitaciones están en su alrededor. Esta casa así estaba. Entonces, él se propuso, ¿ok? Él decidió pasar velozmente por el patio interior de la casa justo en el momento en que hubiera citado a otras personas. ¿Sí? Vamos a hablar sobre este tema. Él citó, aquí está el verbo de citar. ¿Y qué significa citar? Citar es cuando yo te digo a ti, te veo mañana a las 7, yo te estoy citando, te estoy dando una cita para vernos, para citarnos a las 7. Entonces, él, el caballero muy inteligente, citó a otras personas, ¿sí? Para que estuvieran frente a la ventana y justo en el exacto momento en el que él pudiera pasar y deslizarse por ahí para que ellos pudieran verlo. Pudiesen es más bien una palabra que utiliza España, ¿verdad? Los españoles, mis amigos, y nosotros diríamos pudieran verlo. Pero pues aquí estoy dándome cuenta que esta historia pudiera haber sido de algún español. Bueno, entonces dice, él citó a las personas y en el justo momento, en el exacto momento, a las 7, ¿sí? En el exacto momento para que ellas pudieran ver cómo se deslizaba el fantasma. Y pues ellos difundirían después la noticia. Si tú ves algo raro, ¿verdad? Como un fantasma, pues tú no te vas a quedar callado. No somos así, sino al contrario, queremos ir a decirle a la gente que vimos. Y ese fue precisamente el plan del caballero. Entonces, ellos que vieron al fantasma pasar velozmente por la casa, difundirían, hablarían, ¿sí? Darían la noticia a todo el mundo. ¿Cuál noticia? La noticia del fantasma. De que la casa, de que en la casa, de que adentro de la casa había un fantasma. Otra vez recuerdan el fantasma. Bueno, y con este propósito, ese era el propósito, ¿ok? Esa era la idea y el plan del caballero. El amo es el dueño de la casa, ¿sí? El amo es el dueño de la casa. Por eso algunas personas les dicen, sí, amo, porque él es el dueño, ¿ok? Entonces, el amo y la esposa y todas las familias fueron llamados. Ahora, yo no sé por qué le pusieron el amo y la esposa. Me imagino que son otras personas, pero obviamente que no es el caballero, porque pues él dice que él era dueño, ¿verdad? De ese edificio. Entonces aquí posiblemente se estén refiriendo a otras personas, ¿sí? Que iban a la casa y dice, el amo y la esposa y toda la familia fueron llamadas, ¿sí? Llamadas es que vinieran, ¿sí? También a la ventana, aunque estaba tan oscuro
Cuando algo está oscuro, no puedes ver claramente. Necesitas luz para ver bien. Cuando está oscuro, puede estar totalmente negro o puede estar así como que apenas puedes ver. Entonces, aquí dice, aunque estaba tan oscuro que no podía decirse con certeza, quiere decir que no podían decir con seguridad qué era, ¿sí? Ellos podían ver un poquitito, tan poquitito que podían distinguir que sí había algo, pero no podían decir con certeza, con seguridad, no podían decir, esto es una persona, no es un fantasma. No podían. ¿Por qué? Porque estaba oscuro y no podían ver bien a través de la ventana. Entonces, no podían ver con certeza qué era. Sin embargo, se podía distinguir, podían ver un poquito, más o menos distinguir claramente la blanca vestidura. Entonces ellos podían distinguir, ellos podían ver la vestidura, ¿sí? Del fantasma que cruzaba. ¿Qué es cruzaba? Pues que se iba así por el patio, que se atravesaba de un lado a otro lado, ¿sí? Dice aquí, la vestidura que cruzaba el patio y entraba por una puerta del viejo edificio. Entonces ellos volvemos a lo mismo. Ellos sí podían distinguir, aunque estaba oscuro, ¿verdad? Y podían ver el traje blanco del caballero que cruzaba por el patio del viejo edificio. ¿Qué es un edificio? Pues un edificio son esos uh, construcciones grandes, 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 altas, ¿verdad? Por ejemplo, en Chicago, no sé si, bueno, ya no se llama así, pero ahora antes se llamaba la Sears Tower. No sé si recuerdan esa. Yo me quedé con ese nombre porque fue con el nombre que yo lo conocí y con ese es el nombre que yo lo reconozco. Hay muchos edificios de diferentes tipos. Hay hoteles, hay lugares de conferencias, hay lugares para oficinas, etcétera. Y pues este edificio era un edificio viejo. Ahora dice, tan pronto como estuvieron adentro, percibieron en la casa una llamarada que el caballero había planeado hacer con azufre y otros materiales con el propósito de que dejara un tufo de sulfuro y no solo el olor de la pólvora. Entonces, tan pronto quiere decir inmediatamente, ¿ok? En el momento que entraron, ¿verdad? Que estuvieron adentro, percibieron, se dieron cuenta, realizaron en la casa una llamarada. Una llamarada es un lugar en donde puedes poner fuego, ¿ok? Que se enciende, que hay fuego ahí, que hay lumbre. Entonces, ellos percibieron, ellos pudieron ver, ¿verdad? En la casa este fuego que el caballero había planeado. Volvemos a lo mismo, él planeó esto con azufre y otros materiales. Azufre es un material químico, ¿sí? Con el propósito, ¿qué es un propósito? Con la intención, ¿sí? Con el resultado de, con la intención, con el propósito de que dejara un tufo, ¿sí? Un tufo es un olor de sulfuro y no solo el olor de la pólvora. Entonces, todo este párrafo nos está diciendo de que cuando estas personas entraron adentro del edificio, pudieron percibir
en la casa un fuego que había habido ahí, que había planeado el caballero, ¿verdad? Con este químico, el azufre y otros materiales, con la intención, con el propósito, ¿sí? Ya planeado, que dejara un olor a sulfuro, que este se supone que es el olor de los muertos o de los espíritus, ¿verdad? Entonces, habiendo este olor, pues él quería disimular, quería aparentar que no era algo planeado de él, que no era simplemente una pólvora, sino que realmente había habido un fuego creado por el azufre, ese olor a, a fantasma, a muerto, a, a espíritus, ¿ok? Todo esto fue planeado por el caballero. Como lo esperaba, la estratagema. La estratagema es una palabra común para decir la idea, ¿ok? Como lo esperaba, bueno, este es un cuento, ¿verdad? Muy antiguo, entonces ellos utilizan esta palabra de estratagema, pero es una idea, dio resultado. Su plan, ¿sí? El plan dio resultados. ¿Qué quiere decir que dio resultados? Esta es una frase muy común. Vamos a suponer que, que estás creciendo una plantita, ¿verdad? Y tu plantita se llena de muchas infecciones. Y tú lees en el internet que si le echas unas gotitas de alcohol, ¿verdad? Mezclado con agua, pues se puede eliminar toda esa infección. Y pues es un producto natural que no te cuesta mucho en lugar de ir a comprar algo a la tienda. Y tú planeas y tú haces tu experimento y se lo pones a plantita y le avientas, ¿sí? El agua con alcohol y da resultado. Dio resultado. Tu plantita pues se recupera y ahora está más sana que nunca. Dio resultado eso que tú buscaste en el internet y que lo hiciste, que lo planeaste. Entonces, aquí vemos, dio resultado todo el plan del caballero, ¿verdad? De que la gente se creyera que había fantasmas dentro del edificio. Entonces, alguna gente fantasiosa, gente que cree en los fantasmas y en la fantasía, ¿verdad? Esa es gente fantasiosa, teniendo noticia, ellos sabiendo de lo que pasaba y deseando, ¿verdad? Porque si ellos son fantasiosos, ellos desean ver al fantasma. ¿Y quién es el fantasma? Pues la aparición. La aparición. Aparecerse es, es una palabra que quiere decir que tú, por ejemplo, te desapareces, ya no me ves, y de repente, ¡boom!, apareces en otro lugar. Eso es desaparecerte, ¿verdad? Entonces, ellos quieren ver al objeto que se desaparecía. Y ese objeto se llama la aparición, porque es la cosa. El fantasma es la aparición que se aparece y se desaparece. ¿Sí? Bueno, tuvo la ocasión de hacerlo y la vio en la forma en que usualmente se mostraba. Entonces la gente sí vio la aparición de este fantasma. Sus frecuentes caminatas, ¿verdad? Sus frecuentes quiere decir que constantemente, pues el fantasma se paseaba por la casa. Se hicieron cosa corriente en una parte de la morada. Qué significa corriente? Bueno, esta palabra tiene varios significados.
Un significado sería que es algo común, que es algo típico, que constantemente ocurre, ¿sí? Y otra cosa de corriente quiere decir que es algo vulgar, que una persona es una persona corriente, que habla con malas palabras, habla muchas vulgaridades y eso es corriente. No estamos hablando de este tipo de corriente, estamos hablando de la corriente que es algo constante y es algo común. Ahora, también corriente, ahora que lo recuerdo, tiene otro significado, que es, por ejemplo, cuando está un lago, ¿sí? Y el lago va caminando, ¿verdad? El lago se va por el camino. Entonces, el movimiento rápido se le llama la corriente de agua, la corriente del lago, ¿sí? Mira, aquí aprendimos tres diferentes maneras de decir corriente. Y entonces, como se hicieron comunes, ¿sí? En esta parte de la casa, en esta parte de la morada, que estamos hablando la casa, el lugar en donde constantemente el fantasma se aparecía, ¿verdad? Dice, sus frecuentes caminatas se hicieron cosa corriente en una parte de la morada, donde el espíritu tenía oportunidad de deslizarse. Deslizarse es, ya sabes, caminar como fantasma por la puerta hacia un lado y hacia el otro lado, ¿verdad? Que era del patio. Y después se iba a la parte habitada de la casa. Entonces, esto se hizo más bien en medio del patio para que pues este fantasma pudiera deslizarse cómodamente por toda esa área. Inmediatamente se empezó a decir que en la casa había dinero escondido. Dinero, todos sabemos que es dinero, pero escondido, escondido es algo que tú no puedes ver, que posiblemente esté enterrado abajo de la casa, abajo de los cimientos de la casa, ¿sí? Cuando el dinero está escondido, pues es un tesoro, ¿verdad? Bueno, entonces, escondido es algo que tú no puedes ver. Por ejemplo, yo tengo este papel, si me lo guardo aquí en mi bolsa y no te digo, pues yo tengo un papel escondido, ¿sí? Y pues este papel no tiene nada de valor, pero ¿qué tal si tuviera unas monedas de oro? Entonces ya sería dinero escondido, ¿verdad? Bueno, y el caballero esparció la noticia. Esparcir quiere decir la divulgó, la platicó, le dijo a todo el mundo la noticia de que él comenzaría a excavar. ¿Qué es excavar? Sí, sacar, desenterrar, sacar tierra de la casa, ¿verdad? Del piso de la casa, sacar toda la tierra y ver a ver qué hay ahí adentro. Ahí excavar es sacar tierra y hacer un hoyo en el suelo. Dice, él dio la noticia, esparció la noticia de que él comenzaría a excavar, seguro de que la gente se pondría muy ansiosa de que así se hiciera. Obviamente, pues si ya están viendo que ahí hay fantasmas, pues la gente se pone ansiosa de saber qué más hay adentro de la casa. Y ansiosa, pues es que quiere saber la noticia, que qué más hay. En cambio, no hacía nada al respecto. Él no movía ni un dedo, ¿verdad? No hacía nada. ¿Y por qué no hacía nada? ¿Ustedes recuerdan? Pues porque le iba a costar mucho dinero. Entonces, se seguía viendo la aparición ir y venir. Bueno, la aparición, volvemos a lo mismo que es la cosa, seguía apareciéndose.
caminar de un lado para el otro, de un lado para el otro. ¿Ok? Esta frase es muy común, de un lado para el otro, que tú vas de un lado para el otro. Casi todas las noches y siempre desvaneciéndose con una llamarada. ¿Ok? Todas las noches, casi todas las noches se aparecía y siempre se desvanecía, se esfumaba, se desaparecía, ¿verdad? Cuando ya no estaba ahí, era por medio de esa llamarada de fuego que él creó con el sulfuro. ¿Ok? ¡Qué listo! Volvemos a lo mismo. Llamarada es ese fuego que hizo. Que en realidad no era un fuego, era como un acto, ¿sí? Para que se aventara esa pólvora y pareciera como si se estuviera desapareciendo, que es desvaneciendo, ¿sí? Desaparecer es desvanecer, es como ir desapareciendo lentamente hasta que ya no la puedes ver. Bueno, como ya dije, lo cual era realmente extraordinario. Al fin, alguna gente de la villa vecina, ¿sí? Los vecinos, no de su villa, no de donde él estaba en su pueblito, pero los vecinos que ya llegaron a escuchar, vieron que el caballero daba a la larga, que no hacía nada, dejaba que se extendiera el tiempo, ¿sí? Que cuando tú das a la larga quiere decir que tú estás esperando que pase el tiempo, ¿sí? Que pase más el tiempo. Por ejemplo, una novia y un novio se hablan por teléfono y la novia pues ya no quiere tener nada que ver con el muchacho, pero el muchacho pues le pidió matrimonio. Entonces ella le está dando largas, ¿verdad? Le está dando a la larga no decirle nada, porque posiblemente pues él se cansa y ya le dice, no, pues siempre no. Eso significa darle a la larga, tratar de que pase el tiempo. ¿Ok? Entonces, viendo que el caballero daba a la larga, no hacía nada, dejaba pasar el tiempo o descuidaba el asunto, pues ya no hablaba más de él, comenzó a preguntarse si el buen hombre les permitiría a ellos excavar, porque sin duda había ahí dinero escondido. Entonces esta gente se empezaba a preguntar en sí mismos, ¿tú crees que ese hombre nos permitiría excavar a nosotros? Fíjense nada más hasta dónde llega esa ansiedad y esa necesidad de la gente de saber qué está pasando. Oigan, pues si no es su edificio, ¿verdad? Bueno, pues si él consentía, quiere decir que si el caballero aceptaba, decía que sí, en que ellos lo cogieran, si lo encontraban, el hecho de decir lo cogieran quiere decir que ellos se llevaran todo, ellos cogieran, ¿sí? Todo lo que encontraran, ¿ok? Entonces dice, pues si él consentiría en que ellos lo cogieran, ellos tomaran lo que encontraran, aquí dice lo que encontraran, ellos excavarían y lo encontrarían, aunque tuvieran que escarbar toda la casa, aunque ellos tuvieran que destruir toda la casa y tirarla abajo. Fíjense nada más. El caballero replicó que no era justo que excavaran y tiraran la casa abajo. No era justo. Y no es justo, es algo que no es igual para los dos, ¿verdad? Yo soy el dueño de la casa, ¿por qué tú vas a venir a destruir mi casa? No es justo. Okay.
Y pues él quería justicia. Entonces, dice aquí, todavía no llegamos a la justicia, dice aquí, y que por eso obtuvieran todo lo que encontraran. Entonces, él consideraba que esto era injusto. Ustedes venir a excavar mi casa, ustedes tirarme toda la casa abajo y ustedes obtener todo, no es justo. Y aquí viene esta expresión. Eso era muy duro de tragar. Quiere decir que es algo que no puedes asimilar, no puedes tú entender, no puedes comprender, ¿sí? Esta también es una frase muy común, así que apréndensela. Algo que es duro de tragar es algo que es duro de entender. Bueno, pero que él autorizaba esto. Aquí viene la justicia que según él les va a tratar de dar. Y dice que ellos acarrearan, cuando tú acarreas es de que tú te llevas todo. Si tú dices que vas a excavar todo la casa, tú te tienes que acarrear, tú te tienes que llevar todos los escombros. Y los escombros es todo lo que tiran de la casa. Cuando se destruye una casa, eso se le llama escombros, pues que son ladrillos, los materiales, las maderas y todo eso. Y aquí lo menciona, dice, los escombros, los materiales que excavaran y aparecían los ladrillos y las maderas en el terreno vecino a la casa. Entonces dice, ok, si ustedes se llevan todo y lo ponen ahí en el terreno de al lado, porque el terreno pues es un lugar amplio, lleno de tierra, que ya está vacío, que no hay nada, si ahí lo ponen y que a mí, bueno, en este lugar, a él, al caballero, le correspondería la mitad de lo que encontraran. ¿Ok? Ustedes van a hacer todo eso y a mí me van a dar la mitad de lo que encuentren. ¿Ok? Vamos a suponer que encontraron estos tesoros, ¿sí? Estos tesoros. Si al caballero le va a corresponder la mitad, pues le van a dar uno al caballero y uno a los que escarbaron. No es justo que los que escarbaron se lleven todo, ¿verdad que no? Y no es justo que el caballero se lleve todo, eso no es justo. Lo justo es que a cada quien le toque la mitad. La mitad. Muy bien. Ahora, ellos consintieron. Quiere decir que ellos dijeron sí. Ellos consintieron y comenzaron a trabajar. El espíritu o la aparición que rondaba al principio, pues desapareció, ¿verdad? Abandonó el lugar, es obvio, se fue, porque pues era el mismo caballero. Y los primeros que demolieron fueron los caños de las chimeneas. La chimenea es ese tubo lleno de ladrillos en donde abajo puedes quemar fuego para calentarte dentro de una casa, ¿verdad? La torre en donde sale el humo hacia afuera, a esa se le llama chimenea. Entonces, lo primero que ellos tumbaron, demolieron, destruyeron, fueron los caños de las chimeneas, lo que significó un gran trabajo. Pero el caballero, deseoso de alentarlos, dice que él también tenía el deseo, ¿sí? De alentarlos. Y cuando tú alentas a alguien, quiere decir que tú lo motivas, le das motivación para que siga trabajando duro. Entonces, él escondió
secretamente. Secretamente quiere decir que lo hizo en secreto, que nadie lo viera, ¿sí? Escondió 27 piezas de oro antiguo. Yo me imagino que eran así monedas o a lo mejor eran cosas de valor antiguas, muy viejas, de hace millones de años, posiblemente miles de años, ahí las escondió. Bueno, en un agujero. ¿Y qué es un agujero? Bueno, si tú te vas ahí al patio, ¿sí? Y te asomas en el terreno, en tu patio, vas a encontrar que va a haber hoyos en la tierra. Esos son agujeros. Y pues el caballero en esos hoyos escondió, en esos agujeros, escondió ese oro antiguo. Entonces dice que él escondió secretamente 27 piezas de oro antiguo en un agujero de la chimenea, que no tenía entrada más que por un lado, ¿sí? Que nada más lo metía por un solo lado y que después tapió. Tapió, pues me imagino que es tapar, ¿ok? Nosotros en México no utilizamos la palabra tapear, pero por el contexto yo puedo entender que significa tapar. Quiere decir que cubrió la superficie, cubrió el hoyo para que no se viera, ¿sí? Lo tapó, así con tierra. Cuando llegaron hasta el dinero, los ilusos, los muy tontos, las personas, ¿verdad? Que se fueron engañadas y están trabajando siendo engañadas, se engañaron. Engañadas es de que se creyeron la mentira, ¿sí? Ellos fueron engañados por el caballero. Entonces, los ilusos se engañaron totalmente y se maravillaron sin querer razonar. Se pusieron tan contentos de haber recibido y encontrado ese oro que ni siquiera se pusieron a pensar, tan tontos. Por casualidad, el caballero estaba cerca, estaba cerca. A cerca distancia quiere decir que no estás lejos, que estás un poquito cerca de donde encontraron ese oro. Ok, no estaba cerca, pero no exactamente en el lugar. Sí estaba cerca, pero no estaba ahí cuando se produjo el hallazgo. Entonces, pues él estaba cerca para poder escuchar, ¿verdad? Lo que pasó. ¿Qué es el hallazgo? El hallazgo es el momento en el que ellos encontraron las monedas, ¿sí? Es la situación, el evento, lo que pasó, ¿sí? Cuando lo llamaron. Muy generosamente, una persona generosa es una persona que da, que comparte, ¿sí? Y pues él, muy generosamente, este es un adjetivo, les dio todo les dio. Pero con la condición, aquí tenía una condición, ¿ok? ¿Cómo se dice? Una condición es una cláusula que, que tienen que considerar, ¿verdad? Una condición es algo que tienen que hacer si vuelven a encontrar más, ¿ok? Una condición es de que tú estás de acuerdo de hacer algo por otra cosa. Entonces, él muy generosamente les dio todo, pero con una condición, ¿sí? Con que hicieran algo. Vamos a ver qué. Que no esperaran lo mismo de lo que después encontraran. Que ustedes que encontraron este oro, no esperen, no quiere decir que no piensen
que si se encuentran más, pues yo se los voy a dar, porque ahora sí me van a tener que dar mi parte, ¿ok? Entonces de eso se trataba la condición, de que ellos iban a aceptar que si encontraran más, pues le iban a tener que dar a él su parte. En una palabra, este mordisco, en su ambición, hizo trabajar a los campesinos como burros. Ahora, este mordisco, este hallazgo, este plan, ¿verdad? Si resultó este pequeño detalle, ¿verdad? Porque ellos cayeron en la trampa que el caballero les estaba planeando. Y esa trampa, aquí ellos le llaman mordisco, cuando en realidad es como un pan delicioso, ¿verdad? Pero le llaman mordisco porque ellos cayeron en la trampa y se comieron ese mordisco. Y esto los hizo trabajar aún más y los hizo trabajar como burros. Así él le llama. Así que está comparando, como una parábola que está comparando a los trabajadores con los burros. Y los burros, ustedes saben que son animales que se ponen en el lomo, pues estos cajas grandes, pues para transportar cosas. En aquellos entonces, el burro se utilizaba como medio de transporte. Ahora en la actualidad, pues ya cada quien utiliza un carro, un camión o lo que sea para transportar cosas. Pero el burro es utilizado para mover gente, mover cosas, etcétera. Entonces ellos trabajaban como burros. Y meterse en el engaño. El engaño era el mordisco, ¿sí? Bueno, pero lo que más los alentó, lo que más los motivó, fue que en realidad, la verdad es que sí encontraron, aquí dice, varias cosas de valor. Entonces, esto de decir en realidad quiere decir que sí existió, esto ya no fue planeado, que sí encontraron, ¿verdad? Más cosas de valor. Y cosas de valor son esas cosas que tienen un valor financiero, económico, ¿sí? Ya no son las monedas que el caballero les puso, sino sí encontraron cosas de valor. Y cuando las cosas valen, ¿verdad? Puedes ir a venderlas y tú puedes recibir, pues, a lo mejor $1,000, o si valen mucho, pues a lo mejor puedes recibir hasta millones. Cuando esa cosa tiene valor, pues es normalmente económico. Entonces ellos sí encontraron varias cosas de valor al escarbar en la casa, las que tal vez habían estado escondidas desde el tiempo en que se había construido, ¿verdad?, el edificio, por ser una casa religiosa. Y la casa religiosa, pues es donde están las monjas, los frailes, los sacerdotes, ¿verdad? Eso es una casa religiosa. Algún otro dinero fue encontrado. Quiere decir que ellos encontraron otro dinero, más dinero también. De modo que la continua expectación, de tal modo, por el hecho de que ellos encontraron dinero, eso les dio como resultado, de modo, de tal manera, ¿sí?, que continuaron con su expectativa de que iban a seguir encontrando más, ¿sí? De tal modo es una manera de decir, como consecuencia, como resultado de que seguían encontrando dinero, pues ellos seguían teniendo la esperanza y la expectativa de encontrar más. Y pues eso animaba, ¿verdad? Los ayudaba a seguir motivados y animados para seguir escarbando.
que muy pronto tiraron la casa abajo. Tiraron quiere decir que lo que literalmente es, tiraron, destruyeron totalmente la casa. Si puede decirse que la demolieron. Demoler es que la hicieron pedacitos chiquititos hasta sus mismas raíces. Y pues raíces es obvio que es toda la tierra, que ya se quedó totalmente destruido cada ladrillo y cada pared que estaba construida en la casa. Eso es destruirse hasta las mismas raíces, porque excavaron los cimientos. Y los cimientos, ustedes saben que son las estructuras que detienen a la casa. Y cuando ellos destruyen los cimientos, estos son los cimientos que sostienen a una casa. Si los cimientos se caen, todo se viene abajo y todo se destruye. Entonces ellos demolieron los cimientos, que era lo que deseaba el caballero, era lo que él quería, que destruyeran hasta los cimientos. Y que hubiérale llevado mucho dinero hacer. Volvemos, esta es una palabra que se utiliza en España y nosotros diríamos que hubiera y que le hubiera llevado mucho dinero a hacer. Es así como yo lo diría en español. Y que le hubiera llevado mucho dinero a hacer. Lo cual quiere decir que le hubiera costado mucho dinero hacer de destruir y demoler ese edificio. No dejaron en la casa ni la cueva. Una cueva es un hoyo, ¿verdad? Construido por un ratón. No dejaron ni la cueva para un ratón. Esta es también una frase muy común cuando se dice que no dejaron absolutamente nada. No dejaron ni la cueva para un ratón. Pero de acuerdo con el trato, ¿sí? El trato es esas palabras que se dijeron, de la condición y todo, ¿verdad? Ese es un trato, de que se llevaron los materiales aquí. De acuerdo con el trato, cuando tú le das la mano a alguien y dices, ok, te voy a destruir esto y me voy a llevar las cosas al terreno de al lado. Entonces, de acuerdo con el trato, llevaron los materiales y apilaron, quiere decir que acomodaron. ¿Okay? Apilar quiere decir que acomodan una madera encima de la otra, así bien acomodadita. Sí, todo bien bonito, ordenado. Eso es apilar. Ordenar y poner hacia arriba. Así, apilar. Entonces ellos se llevaron los materiales, apilaron las maderas y los ladrillos de un terreno adyacente. Volvemos a adyacente, es el vecino, es el terreno de al lado, ¿sí? Aquí le cambió de adjetivo, ¿verdad? Le puso, en lugar del terreno de al lado, le puso el terreno adyacente, lo cual quiere decir que está al lado de donde estaba el edificio. Como el caballero lo había ordenado y de manera muy pulcra. Cuando algo está muy pulcro, quiere decir que está muy limpio, ¿sí? Entonces lo hicieron de una manera muy ordenada y muy limpia. Estaban tan persuadidos quiere decir que tan envueltos en la mentira, ¿sí? Ellos estaban tan envueltos, tan persuadidos, tan envueltos en la mentira, a raíz de la aparición, quiere decir que todo se inició, toda esta persuasión y plan y mentira se originó, fue a raíz, todo comenzó, todo empezó desde que empezó la aparición que caminaba por la casa. Desde ahí se empezó todo este plan de destruir, ¿verdad? Y de que había dinero escondido ahí, que nada podía detener la ansiedad de los campesinos. ¿Quiénes son los campesinos?
pues son las personas que estuvieron trabajando ahí. Y los campesinos, pues normalmente son los que recogen el chile, recogen las papas, las cebollas, los tomates, en unos campos grandes de agricultura. Ellos son los que recogen la fruta, la verdura y todo lo que se siembra. A esos señores se les llaman los campesinos. Entonces aquí está diciendo que la ansiedad de los campesinos por trabajar, como si las almas de las monjas y frágiles y frailes, perdón, dice como si las almas, todos tenemos alma, ¿verdad? Todos tenemos nuestro espíritu. Dice que como si las almas, ¿sí? Si nosotros nos muriéramos, pues ya nuestra alma, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo. Pero dice que las almas, los cuerpos no están ahí, pero las almas de las monjas y los frailes o quien quiera que fuera que estuviera escondido algún terreno en el lugar, algún tesoro en el lugar. Entonces aquí lo que está tratando de decirnos es de que como si las almas de las monjas y los frailes estuvieran queriendo tomar ese tesoro y no poderse ir a descansar por el hecho de que ahí hay, hay tesoro. Ahora, suponiendo, ¿sí? Suponiendo es cuando tú pretendes, ok, vamos a suponer, vamos a pretender que esto es cierto. ¿Sí? Eso quiere decir suponer. Vamos a hacer una suposición. Entonces, suponiendo que estuviera escondido, no pudieran descansar, ¿sí? Según se dice de otros casos que ellos han escuchado en otros lugares que hay fantasmas rodeando y que efectivamente encuentran tesoros. O pudiera haber algún modo de encontrarlo después de tantos años, casi 200 años. Y pues 200 años es un número, ¿verdad? Es el número 200. Y si todavía estás aquí conmigo, muchas gracias por acompañarme toda esta hora de español. Eso habla muy bien de ti y de lo comprometido que estás para mejorar tu español. Así que no se te olvide, aquí abajo te voy a dejar el link de la masterclass para que vayas y conozcas el proceso completo de cómo uso yo cuando doy mis clases y que mis estudiantes mejoran muchísimo. Ahora, si tú quieres ver otro video de más historias, aquí te dejo este video y pues nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.